Hola, mi nombre es Stewart Bedoya. Yo hoy les voy a hablar de campo eléctrico. Para entender mejor el concepto de campo eléctrico, les voy a explicar qué es un campo eléctrico. Entonces, un campo eléctrico, tenemos aquí una carga, en este caso positiva. Entonces, el campo eléctrico es toda la región del espacio que rodea este cuerpo. Entonces, digamos que toda esta región que rodea este cuerpo es el campo. Al tener una carga positiva, se representa así. Entonces, si colocamos en esta región otra carga, puede ser positiva también, o en su defecto una carga negativa, esta tomará los vectores así. Y aquí se van a repeler. Al ser estas dos cargas del mismo signo, se repelen. Al ser estas dos cargas de diferentes signos, se acercan. Entre las cargas positivas va a haber una fuerza que la vamos a representar con la letra F. Ya nuestra compañera Angie nos enseñó cómo hallar la fuerza entre campos de polaridad de signos iguales y entre campos de signos diferentes. Aquí, entre estas dos cargas de signo diferente, tenemos otra fuerza. Al ser de signos diferentes, esta fuerza es una fuerza de atracción. Y entre cargas de signo iguales, la fuerza es una fuerza de repulsión. Esta fuerza, como nos explicó la compañera Angie, la podemos hallar con la fórmula fuerza es igual a la constante K que multiplica a las cargas, en este caso Q1, Q2 sobre el radio al cuadrado. En algunos libros el radio aparece como distancia con la letra D al cuadrado. También tengamos en cuenta que puede aparecer con la R minúscula al cuadrado. Simplemente hace referencia a la distancia entre una carga y la otra carga. En este caso, estas cargas las llamaremos Q1, Q2 y Q3. Algo muy importante es que, vamos a dejar aquí muy claro, como una nota, es que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas. Entonces, que quede claro que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas. Es decir, que un campo eléctrico puede generarse alrededor de una sola carga positiva o negativa y alrededor de varias cargas. Aquí tenemos tres cargas diferentes. Para ser más específico y claro en el ejemplo que les acabo
acabé de representar, un ejemplo más sencillo sería tener una carga negativa. Recuerden que la carga negativa se representa así. Esta carga negativa está generando un campo alrededor de su área. Un ejemplo 2, fácilmente, sería instalar una carga positiva aquí en el área de la carga fuente. Entonces, instalamos una pequeña carga positiva. Esto genera otro campo, hace que este campo se modifique, ya que entre estas dos cargas va a existir una fuerza F, de la cual ya les hablé. La intensidad del campo eléctrico se representa con la letra E. Esta intensidad del campo eléctrico en cualquier punto alrededor de la carga fuente se denota con la letra E. Y tiene la siguiente fórmula, que sería E igual a K por Q1 sobre R al cuadrado. En algunos libros aparece así, en otros libros tiene una extensión más amplia. Según la HAI, una de las otras formas es la siguiente: ecuación de campo de intensidad sería Q1 sobre 4pi epsilon sub 0 por radio al cuadrado. Otra forma también sería E por R, que sería igual a Q por R menos R', todo esto sobre 4pi epsilon sub 0, que multiplica el valor absoluto de R menos R' por el valor absoluto de R menos R', aquí va al cuadrado. Esto queda de una forma más corta, que la podríamos representar como Q por valor absoluto de R menos R' sobre 4 por pi epsilon sub 0, que multiplica el valor absoluto de R menos R' al cubo. Para calcular la intensidad del campo eléctrico, vamos a tomar esta por ahora no vamos a necesitar la fuerza. Vamos a concentrarnos en esta fórmula o ecuación para que conozcamos cada uno de sus términos. Entonces, para el concepto de la letra E, que llamaremos intensidad de campo eléctrico, entonces la letra E es igual
a la intensidad del campo eléctrico y sus unidades son Newton entre Coulomb. Seguimos con la letra K. La letra K es la constante de proporcionalidad. Su valor es 9 por 10 a la 9 . Seguimos con Q1 y R1. Q1 es, o en este caso Q, viene siendo el valor de la carga fuente. R viene siendo el radio, la distancia que hay entre una carga y la otra carga. Entonces, esta se va a manejar sus unidades en metros. Para el siguiente ejercicio que les traigo. Para este ejercicio disponemos de 3 cargas. Nos dan toda la información. Nos dan la carga, nos dan el valor de la carga 1, el valor de la carga 2, el valor de la carga 3. Nos dan su ubicación en el plano XY y nos dan el valor de los radios, el radio 1, el radio 2, el radio 3. El siguiente paso es continuar la gráfica, es decir, ubicar el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, teniendo en cuenta que aquí nos habla de X y Y, nos fijamos en X a la menos 3, estando por aquí, 1, 2, 3, menos 3, con Y 0, es decir que se queda en el eje de las Y. El segundo punto B nos dice que están las coordenadas 0, 0. Es decir que si aquí tenemos nuestro punto A, nuestro punto B serían las coordenadas X0, Y0. Entonces, lo ponemos por aquí. El punto C, que es la carga Q3, la hallamos en X4, Y0. Entonces, nos fijamos por acá en cuando X vale 4 y cuando Y vale 0. Es decir que quedaría ubicada aquí. Debemos tener en cuenta la ubicación del punto Z. Entonces Z nos dice que está X, Y. En el eje X nos situamos en su coordenada 0 y subimos 3 posiciones. Es decir que el punto Z está ubicado aquí. El ejercicio nos pide determinar el campo eléctrico creado en el punto Z. Entonces vamos a dejarlo aquí. Determinar el campo eléctrico o intensidad en el punto Z, que es igual a 0,3. Para resolver este ejercicio vamos a sumar las intensidades del campo creado en Z por cada uno de las cargas Q1, Q2 y Q3. La lógica de este ejercicio se basa en determinar el campo Z. Y esto se logra teniendo la sumatoria del campo E1 más el campo 2 más el campo 3 sería igual al campo. Aquí me faltó definir que este punto es C y que los radios
1 sería este, el radio 2 y el radio 3. Bueno, ahora pasaríamos a la ecuación de intensidad o campo eléctrico. En conclusión, para hallar el campo Z, solamente hay que sumar vectorialmente los tres campos. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. E1 sería igual a la constante K que multiplica la carga 1 dividida por R al cuadrado. Bueno, en este caso R1 porque hay varias cargas. Esta fórmula simplemente hay que reemplazarla porque ya tenemos todos los datos. Entonces, el campo E1 es igual a la constante K, que en este caso ya lo hemos dicho que es 9 por 10 a la 9. Y, dato curioso, que la carga 1 la tenemos en milicoulomb. Entonces, para poder hacer esta operación matemática, este milicoulomb lo vamos a llevar a notación científica. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma: 7 por 10 a la menos 3. Así queda expresado 7 por 10 a la menos 3 es igual que 7 milicoulomb sobre el radio 1, que viene siendo raíz cuadrada de 18. Pero tengamos en cuenta que este radio 1 está elevado al cuadrado. Entonces, procedemos a elevarlo al cuadrado. Metemos los datos en la computadora o, en su defecto, en la calculadora y obtenemos que E1 es 2.476.415,1 por I más 2.476.415,1 por J nanocoulomb. Bueno, asimismo, ya podemos quitar de aquí radio 1 este dato que nos está ocupando espacio. Partamos de esta fórmula, simplemente cambiamos aquí E1 por E2, Q1 por Q2 para no tener que volverla a escribir. Entonces sería así: E2 es igual a la constante, que por ser constante no haría 9 por 10 a la 9, que multiplica Q2 sobre R2 al cuadrado. Entonces, ¿quién es Q2? Es menos 3 milicoulomb. De igual forma, tenemos que llevar ese menos 3 a notación científica, quedando así: menos 3 por 10 a la menos 3 sobre radio 2. El radio 2 es 3. Recuerden, radio 2 al cuadrado. Hacemos la operación matemática y esta operación nos arroja que el campo E2 es igual a menos 3 por 10 a la 6 nanocoulomb. Ahora vamos a hallar el campo 3. Para adelantar, pues cogí la ecuación que teníamos aquí de Mostrario, reemplacé K, que es la constante,
multiplicamos Q, en este caso Q3, dividido por R3 al cuadrado, y eso nos da que el campo 3 es igual a 800 nanocoulomb. Entonces recuerden que la sumatoria del campo 1 más el campo 2 más el campo 3 nos dará el campo Z. Entonces Z va a ser igual a la suma vectorial de esto. La suma de estos tres campos que ya hallamos sería Z, el campo que necesitamos determinar. Este campo es 1 por I, que es una dirección, más 12, 4, 44, 15, 1 por J. Este es nuestro campo Z. Bueno, ahora voy a dejarles claro los conceptos de atracción entre campos de cargas diferentes y de cargas con signos iguales. Para esto vamos a disponer de todo el tablero y esta área la vamos a dividir en dos porque son dos imágenes muy diferentes. En esta vamos a tener un campo negativo y aquí una carga positiva que va a generar un campo positivo. Entonces esta flecha la podemos conectar aquí, esta flecha la conectaríamos aquí, en este ejemplo tenemos que una carga es positiva y la otra negativa. Esto genera una fuerza F y una intensidad E. Diferentes a este caso 2, donde vamos a tener dos cargas positivas. Al ser del mismo signo, estas se van a repeler. Es decir, que este vector sale así y se repele con este con este sigue su dirección, este de acá sale, se repele con este de acá, este de acá sale, se van repelando, repeliendo. Dado el caso que hubiera dos cargas negativas, dos cargas fuertes negativas, simplemente no se van a atraer porque ellas funcionan así, en estas direcciones. Al ser del mismo signo, estas cargas independientemente
se repelen. El campo resultante entre estas dos cargas es nulo. Gracias.